nos hayas aceptado esta presencia. Con mucho gusto, Emilio. Bueno, Estoy pues con muchas usted. gracias por cederme la palabra, señor rector. Ya tuvimos un preámbulo muy enriquecedor de la trayectoria de nuestro ponente, del licenciado Javier Santiago Castillo, y me voy a permitir, saludarlos a todos con mucho afecto y leer una síntesis de su currículum que él nos hizo favor de enviarnos. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y candidato a doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor investigador titular C en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, coordinador de los diplomados, estudios electorales, teoría y práctica parlamentaria, política, gobierno y toma de decisiones en el Distrito Federal, transparencia y partidos políticos y planeación estratégica, administración y políticas públicas. Fundador de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, miembro de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, responsable del Centro de Estadística y Documentación Electoral de 1992 a 1994 y de 2007 a 2014. Consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal de 1999 a 2006. Consejero electoral del Instituto Nacional Electoral de 2014 a 2017. Autor de varios libros, entre ellos La difícil historia de 1971-1986 y Justicia Electoral, Conflicto Político y Democratización. Coautor del libro de la opacidad de la transparencia y rendición de cuentas, la fiscalización de los partidos políticos. Ha publicado múltiples artículos de investigación en materia electoral, en libros y revistas especializadas. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Pues damos inicio a la conversación. Adelante, iniciamos. Muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación a poder compartir algunas ideas sobre este tema que lamentablemente, pues en nuestro país está pues candente, ¿no? Lo primero que tendría que decir que la corrupción es un fenómeno complejo, presente a lo largo de la historia de la sociedad, pero reiterando lo de la complejidad, nosotros tenemos que buscar en el análisis y la reflexión los diversos aspectos de cómo se expresa la corrupción en cada sociedad, porque no se expresa de la misma manera. En el caso de nuestro país, hay quienes la analizan de una manera lineal, porque ven una continuidad desde la colonia hasta el presente del fenómeno de la corrupción. Pero cada etapa de la historia de nuestro país tiene características distintas. No voy a hacer una reflexión de carácter histórico porque si no, eso consumiría todo el tiempo. Me voy a centrar en lo contemporáneo. Pero en el mundo contemporáneo, hablando de la posrevolución, la corrupción en nuestro país ha tenido diversas funciones. Primero, como un mecanismo de acumulación de capital. Segundo, como un mecanismo de adhesivo y cohesión de la propia clase política. O sea, puedo dejar que robes mientras me seas leal. Si no me eres leal, entonces te puede caer encima la justicia, ¿no? Pero también hay un tercer aspecto, el que la corrupción ha jugado un papel de mecanismo de protección de las clases subordinadas, léase el pueblo. O sea, el pueblo se ha protegido a través de mecanismos de corrupción, de la arbitrariedad en muchas ocasiones de la autoridad. Así, en otros casos ha sido extorsionada, pero
Y son estos tres mecanismos que nos van a llevar a definir la corrupción contemporánea, aunque también tenemos que reconocer, lamentablemente, que esta corrupción contemporánea en los últimos 20 años se ha transformado y vamos brevemente a señalar unas líneas sobre este fenómeno. Leslie Holmes, que es un autor de un pequeño texto que se titula ¿Qué es la corrupción?, hace una revisión de las diferentes concepciones de corrupción, y él llega a definir, en primer lugar, que hay una corrupción en el ámbito público y en el privado, en ambos ámbitos. Y luego se va a desarrollar esta corrupción de distinta manera en cada ámbito. En el ámbito público, que digamos es donde creo que podríamos centrar nuestra reflexión el día de hoy, hay una corrupción en pequeña escala y una corrupción en gran escala. Hace esta dicotomía. Y la corrupción en pequeña escala es la corrupción que llevan a cabo los funcionarios públicos que extorsionan a los ciudadanos en las responsabilidades cotidianas, desde el agente de tránsito hasta un inspector de la Secretaría de Salud, un inspector del municipio, un inspector en el caso nuestro de las alcaldías, cuando se va a obtener una licencia de conducir o a renovar la tarjeta de circulación, ¿no? Sucede con frecuencia que lo colocan a uno, bueno, más bien van colocando a los que llegan y lubrican el procedimiento, como se dice popularmente, van poniendo su trámite encima y uno se va quedando abajo, ¿no? Creo que todos tendríamos anécdotas que comentar al respecto, o las detenciones arbitrarias de las policías municipales, ¿no? Entonces la corrupción en pequeña escala es esa, que tiene esas características, y está la corrupción en gran escala, que además en nuestro país hay muchas noticias sobre este tema en los últimos tiempos, porque también es de lamentar que pues creo que todos percibíamos que había corrupción, y que había corrupción en gran escala, pero no dimensionábamos, creo que no teníamos elementos suficientes para dimensionar el nivel de esta corrupción. Pero esta corrupción también, en gran escala, tiene características específicas. Por ejemplo, hay una dicotomía. El servidor público que se corrompe, que utiliza su puesto para obtener recursos al margen de sus ingresos establecidos en la ley, para enriquecerse, exclusivamente para enriquecerse. Y luego están los otros que no solo se enriquecen, sino que también utilizan los recursos públicos para hacer política, para canalizarlos a los procesos de carácter electoral. Pero en esta corrupción en gran escala hay un tipo de corrupción que también es muy riesgosa, que Holmes la cataloga como la corrupción de la captura del Estado. Y esta corrupción de la captura del Estado es cuando actores económicos, sociales o políticos de cualquier naturaleza intentan cambiar las reglas del juego, las reglas del juego legal, formales, digamos que están vigentes en un Estado de Derecho, para ser favorecidos, para obtener ganancias de carácter ilícito. Y en este sentido, es un fenómeno que en México ha evolucionado.
el México por revolucionario, digamos, en el antiguo régimen, lo más común era la corrupción para enriquecerse. Y de esos tenemos muchos ejemplos, ¿no? Eh, eh, los hermanos Ávila Camacho, Miguel Alemán, Aaron Sáenz, Díaz Ordaz, Gonzalo N. Santos, el Alazán Tostao, primero muerto que cansado, ¿no? Cacique de San Luis Potosí, que además él en sus memorias relata cómo manejaba el presupuesto de la Cámara de Diputados cuando él la dirigió, pues para sus fines personales y políticos de carácter clientelar. Y esta corrupción en gran escala hizo que muchos de estos personajes políticos se convirtieran en empresarios, algunos de ellos muy prósperos. Tal vez el caso públicamente más conocido sea el de la familia Alemán, ¿no? Pero no son los únicos. Hay otros que son menos públicos, es el caso de los Ávila Camacho, pero que también amasaron grandes fortunas y cuya influencia económica y política en regional se mantiene hasta la fecha en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, ¿no? Son toda una red, ¿no? Pero hay otros actores que han evolucionado en este mecanismo de captura del Estado. Otros actores sociales. La delincuencia organizada es un actor social desde la perspectiva sociológica o politológica, según mi apreciación. Son un actor social, nos guste o no. Y es la delincuencia organizada ha evolucionado porque de ser un subordinado de instancias del Estado autoritario, adquirió autonomía propia, una capacidad, pues me atrevo a decir militar, o capacidad de fuego, como dicen los militares, que tiene capacidad para enfrentarse al propio ejército en ciertas circunstancias. Y las policías no son capaces de resistir toda esa capacidad de fuego. Han derribado helicópteros de las Fuerzas Armadas, ¿no? De la Marina, del Ejército, tienen sus propios vehículos blindados artesanales, pero los tienen armas de alto poder, ¿no? O sea, muy sofisticadas. Pero bueno, en la primera etapa de la asociación de la delincuencia organizada e instancias del Estado, también existen personajes estudiados, investigados, y tal vez el primero de ellos es el expresidente Abelardo L. Rodríguez, que cuando fue titular del departamento de Baja California, pues contrabandeaba licor durante la prohibición con Estados Unidos, maquilaba la goma de opio que llegaba a San Francisco y se trasladaba a Tijuana y a Mexicali, ahí se procesaba, y se convertía en heroína y regresaba al mercado estadounidense, ¿no? Esto está documentado con un par de textos de investigadores del Colegio de la Frontera Norte y del Instituto Mora, y hay una relación entre la delincuencia y el poder político, porque yo llegué a la conclusión de que Abelardo L. Rodríguez era quien manejaba la caja chica del Grupo Sonora, de Plutarco Elías Calles y de Álvaro Obregón, porque en diversos momentos, en estos textos bien documentados, están las cartas de estos personajes que le decían al general Abelardo L. Rodríguez: mi general, fíjese que tengo una deuda de $10,000 con un proveedor de Estados Unidos, y el general Abelardo Rodríguez les contestaba: no se preocupe, mi general, yo me encargo de saldar la deuda. Entonces, era la caja chica. Pero también durante la rebelión de la Huertista jugó un papel importante con una aportación económica muy fuerte para combatir esta sublevación. Entonces,
hay una relación añeja entre ciertos sectores del poder político y la delincuencia organizada. La diferencia es que, bueno, están ya más avanzado el siglo XX, están Leopoldo Sánchez Ellis, que fue gobernador de Sinaloa de 1962 a 1968, ¿cómo se llama este famosísimo narcotraficante que además está en la serie de televisión? Miguel Ángel Félix Gallardo, pues fue guardaespaldas de su hijo, ¿no? Y era muy apreciado por este gobernador. Está también Toledo Corro, exgobernador de Sinaloa, fue gobernador de 81 a 86, y un caso icónico es el del Negro Durazo, el jefe de la policía secreta de la ciudad, del Distrito Federal en aquel entonces, durante el sexenio de López Portillo, nombrado general de división sin tener ninguna trayectoria militar por el presidente López Portillo, pues por capricho, porque era su amigo de la infancia y era el que, como decimos acá los chilangos, le hacía el paro en las broncas del barrio, ¿eh? Era el que le hacía el paro a las broncas a López Portillo. Entonces, estos personajes controlaban a la delincuencia. Había una asociación, pero era una asociación subordinada. El fenómeno que se va a dar en el proceso de la alternancia, que se pierde este control, es que la delincuencia organizada adquiere la autonomía propia, esta capacidad de fuego que comentábamos, una capacidad financiera impresionante. Digo, hay diversas cifras que se mencionan respecto a lo que representa la delincuencia organizada financieramente. La última que leí hablaba de 95 mil millones de dólares al año, el narcotráfico. Prácticamente pagamos la deuda externa con un año de este negocio, ¿no? Entonces, es impresionante la cantidad de recursos. Entonces, pero no deja de ser un actor social, la delincuencia organizada, que adquiere un papel protagónico y de control. Y bueno, y creo que lo que nos ha dado algunos indicios de la magnitud de este control o de esta captura del Estado por parte de la delincuencia organizada es información que ha salido a luz a raíz de la detención del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ¿no? O sea que, pues, las autoridades estadounidenses señalan que a lo largo de 19 años fue protector de grupos de la delincuencia organizada, de manera particular el cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, es evidente que había la captura de instituciones del Estado. Hay otra vertiente de esta corrupción en gran escala, que digamos es una corrupción más de cuello blanco. Y tal vez el ejemplo más claro son estos mecanismos de exenciones fiscales y créditos fiscales que, según las informaciones más recientes, alcanzan casi el billón de pesos durante los 3 sexenios anteriores, en que pues es una corrupción con visos de legalidad, la legalidad la pondríamos entre comillas, pero en que las autoridades hacendarias, como tenían un margen de decisión discrecional muy amplio, pues podían hacer estos favores, estos favores. Entonces, estos mecanismos de corrupción en gran escala, aquí están. Pero hay otro aspecto que debiéramos de tocar, el enriquecimiento de los políticos para hacer política, enriquecimiento personal y también para hacer política. Y aquí es donde pues también hay una complicidad entre instancias del Estado, entre servidores públicos, participan empresarios, definitivamente,
porque tenemos dos casos icónicos en nuestro país en este momento. Está el de la estafa maestra y está el caso del exdirector de Pemex, de Lozoya, que tienen mecanismos distintos de corrupción cada uno de ellos. En el caso de Lozoya es un caso de soborno de una empresa transnacional que además tenía un departamento que se encargaba de las negociaciones para la corrupción, para corromper a servidores públicos de distintos países. Y aquí haría yo un pequeño paréntesis, porque pues nosotros en ocasiones pensamos que los países desarrollados tienen mecanismos de control de la corrupción muy estrictos. Pero leyendo el libro de Peter Eigen, que es el fundador de Transparencia Internacional, de cómo se involucra a él en el combate a la corrupción transnacional de las grandes compañías, bueno, pues hay datos que saltan, como es el caso de Alemania, en que los sobornos que las empresas alemanas otorgaban en el exterior para conseguir una obra pública eran deducibles de impuestos en Alemania. Entonces, las sociedades desarrolladas no son tan pulcras desde el punto de vista de la corrupción. El otro ejemplo que es que se ha publicitado recientemente de manera abundante, es el caso del banco HSBC, es el banco más importante del Reino Unido, pero ahora sí que es un lavadero muy importante. Los suizos tienen una larga historia en la administración de recursos de origen ilícito. Lo digo no para decir que el mal de muchos, ¿no? No lo digo pues en ese sentido, sino para que dimensionemos la complejidad de la corrupción también a nivel mundial. Entonces, respecto a esto de la captura del Estado, hay diversos aspectos que comentaré rápidamente. Primero, hay una visión que señala que la participación del Estado es favorable a la corrupción. Pero no es algo que se pueda probar absolutamente desde la perspectiva empírica. Hay casos que sí y hay casos que no. Noruega, la empresa petrolera, es una empresa estatal, ¿no? Y no se comprueba. Obviamente México no es Noruega. En nuestro caso, Pemex fue saqueado durante muchísimas décadas, ¿no? Y luego están los procesos de privatización que se han dado a lo largo del mundo en las últimas décadas. Ahí sí hay prueba empírica de cómo esta subasta de empresas públicas propició la corrupción de los funcionarios gubernamentales, ¿no? Ahora, aquí Helms, pues a manera de ironía, dice, bueno, pero este tipo de corrupción tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque tiene un límite en el tiempo. Terminada la venta de las empresas, se acabó ese mecanismo de corrupción. Pero creo que si se analizara, por ejemplo, la venta de las empresas paraestatales en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues se encontraría, digamos, materia para confirmar esto. Luego, algo que está de moda en nuestro país, ahorita se está discutiendo, bueno, lo de moda creo que no es el término correcto, ¿no? Sino que es el outsourcing, porque es un mecanismo a través del cual se evaden responsabilidades de seguridad social y salariales y de prestaciones laborales básicas, principiando por la jornada laboral, y esto obviamente favorece a los empresarios a acrecentar la acumulación de capital, sus ganancias, de una forma ilegal, violentando los derechos de los trabajadores. En el caso de nuestro país, está en proceso de discusión la posible aprobación de una ley que lo regula o lo suprima. Todavía no se sabe, es un tema
polémico, y a pesar de su complejidad, yo soy más partidario de la regulación para que se respeten los derechos de los trabajadores, pero bueno, veremos en qué termina este asunto del outsourcing. Otro mecanismo es el adelgazamiento del aparato del Estado, que precariza las condiciones laborales de los trabajadores. Aquí sí, desde la perspectiva de los estudiosos de la corrupción a nivel mundial, establecen que la precarización laboral de los servidores públicos favorece la corrupción. Hay un acuerdo de esta perspectiva, que el no otorgar un salario digno a los servidores públicos favorece la corrupción. En el caso de nuestro país, bueno, los que peinamos canas, que vivimos otros tiempos en que los salarios de los servidores públicos eran más precarios que en el presente, era totalmente aceptable el soborno disfrazado de propina, ¿no? Por un servicio que el funcionario estaba obligado a otorgar, ¿no? Y además no había cuota, lo que usted disponga, ¿no? Era un apoyo voluntario. El día de hoy ya hay cuotas, ya hay cuotas. El 50% de la multa de tránsito, por ejemplo, es casi una regla aquí en la Ciudad de México, ¿no? No sé allá en Villahermosa cómo estén, pero aquí hay cuotas establecidas, ¿no? Entonces, la precariedad, y hay estudios empíricos que esta precariedad sí favorece la corrupción, ¿no? Ya mencionamos lo de los créditos fiscales, pero volviendo al tema de la corrupción en gran escala de los servidores públicos para utilizarlo en la política. Lozoya es un caso de corrupción, de soborno para utilizarlo. Ahora, en el camino, no sabemos, ya las investigaciones lo descubrirán, generalmente estos servidores públicos pues se quedan con una parte del soborno. Hace una semana, 2 semanas, como están declarando los participantes en esta operación de corrupción, alguno de ellos declaró que en algún momento hubo pues un conflicto serio porque se había perdido una de las maletas con dinero, ¿no? Y pues no apareció. Entonces, alguien se quedó con ella. Y bueno, lo que dice Lozoya, y hasta lo que se sabe públicamente de las investigaciones, los recursos obtenidos de este acto de soborno, pues fueron a campañas electorales, hasta la campaña presidencial del PRI de 2000, no, perdón, me estoy equivocando, de 2012, en este caso es la campaña electoral de 2012, pero el caso de la estafa maestra es el otro caso de corrupción en gran escala, que la estafa maestra es más que nada un modus operandi, o sea, es la construcción de una metodología para apropiarse de los recursos públicos. Entonces, se da que tiene diferencia con el caso de Lozoya. Y este fenómeno se inicia con las conocidas como empresas factureras, que se inició como un mecanismo empresarial para evadir el fisco, para evadir el pago de impuestos. O sea, quienes iniciaron este mecanismo de las factureras fueron empresarios, que era la manera de aparentar que habían hecho un gasto y luego pues resulta que no habían hecho el gasto, pero eran gastos deducibles, ¿no? Y también nació la industria de fabricar las facturas, ¿no? Las empresas que se dedicaban solo a fabricar las facturas. Y este mecanismo fue evolucionando. Y
pues aparecieron las empresas fantasmas. Hay unos periodistas que escribieron todo un texto sobre la estafa maestra y hay hasta empresas fantasmas de un primer nivel, de un segundo nivel, y en algunos casos llegan hasta un tercer nivel, en la lógica de diluir el dinero y que se pierda la pista del dinero. Ahora, con las declaraciones del último mes de Emilio Cebadúa, exoficial mayor de la SEDATU y de la Secretaría de Desarrollo Social, y la aceptación también de la exsecretaria Rosario Robles a ser testigo colaborador, pues está saliendo a luz que los recursos de la estafa maestra fueron encaminados, dirigidos a actividades políticas. Y aquí sí, pues tocan a la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional de 2018, ¿no? Entonces, se da este fenómeno. En otros países hay mecanismos más refinados, ¿no?, de la corrupción política. Y el ejemplo más evidente son los Estados Unidos, este país que para muchos es un modelo de democracia, pero ninguna democracia es perfecta y tiene sus imperfecciones, y en el financiamiento de la política creo que es una de sus imperfecciones, porque la manera de obtener el favor de los legisladores a favor de los proyectos empresariales es financiando las campañas electorales de los legisladores. Y como en este país existe la reelección consecutiva, pues muchos legisladores pues se convierten en administradores y representantes de los grandes intereses empresariales en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, este es un mecanismo menos burdo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, pero no deja de ser un mecanismo que tiene que ver también con la corrupción para el control del Estado. Porque controlar el órgano legislativo, pues se da obviamente es controlar parte de los órganos del Estado. Precisaría alguna información que comenté, porque el billón, más del billón de pesos que fue condonado a los empresarios, pues destacan son 7, 14, son 16,000 contribuyentes los beneficiados, ¿no?, con este casi billón de pesos. Bueno, más de un billón de pesos a precios de 2019. Pero ¿quiénes destacan de estos personajes? Pues destacan los perdonados fiscalmente: Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala, la familia Hank, Rufino Vigil González, Emilio Azcárraga Gallín, Roberto Hernández, David Peñalosa Alanés. Son los multimillonarios que sus nombres destacan dentro de quienes fueron perdonados de estos recursos, ¿no? Ahora, esta corrupción en gran escala tiene otras expresiones. Digamos, estos dos casos que yo acabo de mencionar son los más evidentes. Pero resulta que le rascaron un poco a la administración de la Policía Federal Preventiva del sexenio pasado, y de repente aparecieron desvíos
de varios miles de millones de pesos, ¿no? O sea, ese es otro espacio, ¿no? Ese es otro espacio. Se están haciendo las auditorías a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Y a otros organismos. Estos casos son los casos donde, o sea, los casos donde existen datos duros, ¿no? Y definitivamente estos datos duros sí nos dan una idea de la gravedad de la corrupción, pero hay una diferencia importante entre la corrupción en gran escala y la corrupción en pequeña escala. La corrupción en gran escala es incuantificable, no la podemos cuantificar, o sea, no tenemos idea. En cambio, la corrupción en pequeña escala, sí existen posibilidades de hacer alguna cuantificación a través de encuestas. Y sí, el INEGI tiene encuestas respecto a la corrupción en pequeña escala y sí nos otorga cifras sobre ella, pero tampoco son datos precisos. Ahora, y aquí la discusión tiene que ser ¿qué hacer? ¿Qué hacemos para combatir la corrupción? Yo lo primero que diría es que no existe un diagnóstico de la corrupción en el país. Lo que vamos conociendo son los casos que están saliendo a flote, pero no hay un diagnóstico de los mecanismos, las formas en que un diagnóstico institucional, ¿no? O sea, de las formas en que esta corrupción se expresa en pequeña o en gran escala. ¿Con qué fin, con qué objetivo? Con el objetivo de tomar medidas. Está el Sistema Nacional Anticorrupción. Por cierto, aquí atrás en mi pizarrón tengo el esquema de este sistema, que lo di en una clase el trimestre pasado y ahí se quedó. Y hace un par de años estudié el modelo y ahora para impartir mi clase lo volví a revisar. Y mi conclusión es la misma. O sea, es un sistema inoperante. Es un sistema inoperante donde existen dos órganos de dirección, existe un secretario ejecutivo que está en medio de los dos órganos, ¿no? Lo cual dificulta la operación y la responsabilidad es difusa. Entonces, lo que existe me parece que no es el mejor mecanismo, tendría que revisarse este mecanismo. Nos hace falta un diagnóstico y necesitamos revisar el mecanismo que tiene. Yo no lo desecharía totalmente, pero revisémoslo para hacerlo funcional y para que haya quienes sean responsables de este combate contra la corrupción. Ahora, el problema de la corrupción en nuestro país está extendido en todos los niveles gubernamentales, a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal. O sea, no hay un espacio institucional que se escape de estos mecanismos. Entonces, no se puede pensar en combatir la corrupción si no hay participación social. Transparencia Internacional tiene diversos mecanismos, que hay uno que ha tenido un grado de eficiencia importante, que son los pactos de integridad. Los pactos de integridad, quienes participan, por ejemplo, en una licitación, se comprometen todos a respetar las reglas y a no hacer trampas, ¿no? Es un acto de buena fe, o sea, hay un testigo social, en este caso el testigo social es Transparencia Social, en este pacto de integridad, pero la corrupción no se termina de la noche a la mañana. Entonces, es ir dando pasos en esta ruta. Y lo otro
es que la corrupción es un fenómeno mundial. ¿Cuántos miles de millones de dólares lava de la delincuencia organizada, lava la banca internacional? Hay datos, pero no integrales, no completos. Entonces, es necesario tener una estrategia internacional de combate a la corrupción. No puede combatirse la corrupción solo con políticas nacionales. Son indispensables las políticas nacionales, sí, para combatir la corrupción en pequeña escala, para combatir la corrupción en gran escala que se da a nivel nacional, pero no tiene ligas con el exterior. Tengo muy presente el caso del exgobernador de Tamaulipas, que fue detenido en un pequeño pueblo de Italia. Bueno, ¿y por qué en Italia? Bueno, pues porque lo estaban protegiendo sus amigos de la mafia italiana, nada más por eso, ¿no? Y pasó varios años inadvertido ahí, disfrutando el retiro en Italia, digo, ¿no? Aunque sea un pequeño pueblo en Italia, seguramente se movía por el país. Entonces, es necesario, o es indispensable más bien, que exista una estrategia internacional y que existan acuerdos internacionales para combatir la corrupción y políticas de carácter nacional. Me queda 1 minuto y 10 segundos. Aquí la voy a dejar por si hay algún comentario o alguna pregunta, tengamos un poquito de tiempo. Y muchas gracias y muy amables por su atención. Bueno, pasamos a la etapa de si alguno de ustedes quisiera hacer un comentario o una pregunta. En el extremo derecho de la pantalla dice levantar la mano. Si alguien quiere hacer una pregunta, sean tan amables de dar un clic ahí en levantar la mano. Vi una pregunta que me hicieron, que cuál era mi opinión sobre los portales de transparencia. Esa fue por escrito. Lo que sucede es de que, a ver, creo que aquí está. Ahí en el chat. El chat, sí, el chat está acá arriba, ¿verdad? Chatear con todos. Aquí le oprime uno y se ve. Aquí están. Hay un buen número de preguntas. Con franqueza les digo que la primera dice que la corrupción afecta de manera directa al PIB. Bueno, sí lo afecta. No tengo el dato preciso, pero sí hay una afectación importante. Los portales de transparencia de las instituciones que se publican en sus páginas web. La verdad, los portales de transparencia son bastante deficientes. Es a veces casi labor de un ratón informático encontrar datos precisos, ¿no? Ni siquiera están en ocasiones los directorios de fácil acceso, porque la transparencia implica que sea de fácil acceso, ¿no? Yo escribí un artículo el año pasado sobre el INAI, principié por el INAI, que además les caí muy gordos, porque, bueno, les caí yo muy gordo a ellos, porque sí me llegó algún comentario que, pues, ¿qué pensaba yo? Porque critiqué su página y titulé mi artículo El juez por su casa empieza, ¿no? Entonces, de que había deficiencias para buscar a un funcionario, tiene uno que saber el puesto que ocupa o su nombre completo. Pues, deberían de estar los directorios por áreas y los cargos que ocupan, y entonces si uno busca y quiere saber cuánto gana, pues le hace clic y va ahí. Hay muchas deficiencias en esto, y creo que sí hay algo de demagogia, un nivel de demagogia. Me tocó estar presente cuando al Senado le dieron un reconocimiento el INAI por la transparencia que tenía en su página, y la verdad, porque sacó 100, ¿no? El Senado, y la verdad, pues no se lo merecía. Luego,
José Luis Navarro dice: en lo personal estaba esperanzado con un cambio en esta parte, pero cuando ves a un presidente acudiendo a dar la mano a la mamá de un narco, te das cuenta que detrás hay corrupción. Jorge Alberto Zurita Alfaro: tiene que haber un cambio de cultura generacional. Bueno, aquí hay un detalle que no hay mucho tiempo para comentarlo, solo lo apunto, hay teóricos de la corrupción que hablan de que la corrupción también es un fenómeno cultural, porque hay la tradición de hacer obsequios. Culturalmente, en muchos países asiáticos y en nuestro propio país, los mexicanos también somos muy campechanos y nos gusta regalar cosas, ¿no? Y si alguien hace algo que nos favorece, queremos regalar, ¿no? Entonces, pero hacer un obsequio post-mortem no es lo mismo que dar un obsequio ante-mortem, ¿no? O sea, antes del hecho, pues ahí va. Esto de la lubricada del trámite, eso lo aprendí de un ministerio público que me dijo: no, mi jefe, pues hace falta lubricar el procedimiento, ¿no? Y hizo así con las manos, ¿no? Entonces, no es lo mismo ante que post. Y hay culturas donde el obsequio es, ¿no? Parte de la cultura, pero creo que eso tendríamos que ubicarlo en cada país. Pero sí hace falta un cambio cultural, sí, pero también hace falta que la autoridad responda ante las denuncias. Hace falta que terminar con la impunidad. Y en esta lógica, hace falta limpiar los poderes judiciales del país, principiando por el Poder Judicial Federal, que hasta los poderes judiciales de los estados. Los trámites más sencillos en el Poder Judicial, lo dicen los abogados litigantes, que ustedes deben de conocer algunos, yo conozco algunos, el trámite no camina si no se lubrica este mismo trámite, ¿no? Entonces, el contar con un aparato judicial independiente, autónomo, es básico para el combate a la corrupción, la participación ciudadana y un poder judicial independiente. El caso de Italia es muy interesante porque el poder judicial ha llevado a juicio a primeros ministros, a ministros, o sea, a capos de la mafia, ¿no? Ha habido varios maxiprocesos, ¿no? O sea, muy relevantes en Italia, pero debido a la existencia de un poder judicial autónomo que ha enfrentado poderes muy importantes, ¿no? Entonces, sí hace falta limpiar, y también hace falta el cambio cultural, indiscutiblemente, ¿no? Bueno, aquí el solo hecho de querer un acta circunstanciada para hacer valer el seguro de robo te cuesta lana para que te lo den y horas de espera. Que ese es el otro asunto, la lentitud para los procesos judiciales. Que eso favorece la corrupción. Y también el día de hoy la tecnología juega un papel importante para contrarrestar la corrupción. Los agentes de tránsito podrían levantar la multa en el momento y que se pagara con tarjeta de crédito. Ahora con un teléfono se puede hacer eso, ¿no? Bueno, es un teléfono y un aparatito, ¿no? Hice una pregunta, licenciado, gracias. Al inicio, ¿cuál es la pregunta? Jesús Cuevas, es que esta no la había visto. ¿Para cuándo pueda responder? Pregunto, ¿qué opinión le merece la reforma constitucional de 2016 mediante la que crea el Sistema Nacional Anticorrupción? Reforma que implica concurrencia de los estados, que si bien en sus fines está el combate de la corrupción, en la esencia es precisamente este último sexenio del que se siguen asomándose más casos de corrupción. Gracias. Ya di en buena medida mi opinión respecto al Sistema Nacional Anticorrupción, de que la verdad es un sistema defectuoso, que requiere ser revisado,
requiere ser modificado y requiere ser actualizado para que sea eficaz. De otra manera, no va a ser eficaz cuando existen dos cabezas y no hay responsables, donde hay líneas de mando. Eso definitivamente. Al menos esa es mi experiencia en el ámbito público. Si no hay quien sea responsable, no hay a quien pedirle que rinda cuentas, ¿no? Son las 7 y me dijeron que ya es la hora del cocol y del cafecito con leche o del chocolate, ¿no? Que era una hora. Muchas gracias, en verdad muy amables por quienes resistieron esta hora. No, muchas gracias a usted, estimado licenciado, a todos los participantes por habernos acompañado a esta interesantísima plática que nos instruye y también nos deja un poco tristes, ¿no? Sabemos que tenemos que hacer algo. No sé si el señor rector guste dar la despedida. Ah, ya. Ahora sí, ya. Es que no podía activar mi micrófono. Bueno, pues como anticipamos al inicio de esta plática de este tema es uno muy... El micrófono se desactivó, estimado rector. No escucha. No, sí escucho, pero no puedo... Ya está. Ya está, ya se escucha. Bueno, sí, pero algo pasó. Sí, algo pasó. Bueno, comentaba que ese tema de la corrupción y señalaba José Luis Navarro, pues obviamente nos duele a mucho ver que continúa este elemento. Nuevamente se bloqueó su micrófono, rector. Sigue bloqueado su micrófono. No sé por qué le pasa eso. Carla, ¿se lo puedes ayudar a desbloquear, por favor? No me permite desbloquear, solo puedo bloquear el micrófono. Maestra María, si nos puede apoyar con la despedida. Bueno, pues desgraciadamente algo sucedió aquí con el micrófono de nuestro señor rector, que ya no pudimos seguir adelante. Pues agradecer a todos infinitamente su participación. Es un gusto verlos a todos los compañeros y agradecer también aquí a nuestro ponente, al maestro Javier Santiago Castillo, por esta Perdón, disculpen, Ya. es que hubo ahí una intromisión de un micrófono ahí que no lo podía... qué bueno, bienvenido. Perdón, bueno, comentaba, ya acoto, el tema de que, pues esta cuestión anecdótica, ¿no? Del saludo de un presidente a la mamá de un capo, pues evidentemente nos puede generar cierta disonancia y sobre todo, pues se ha utilizado para, diríamos, poner en duda la lucha que creo que entre los muchos elementos que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador es esta
lucha contra la corrupción, y él lo ha dicho de manera muy reiterada en todas las mañaneras, que obviamente es un tema que no se va a resolver de la noche a la mañana, y no sé si solamente basta con barrer las escaleras de arriba para abajo o de abajo para arriba. Es un tema complicado, pero creo a final de cuentas que estamos hoy transitando por una etapa en la cual lo que tendremos es fundamentalmente que fortalecer la participación ciudadana. Esto que hoy estamos haciendo, quiero comentarlo, hace algunas décadas era prácticamente imposible de pensar, considerar que pudiéramos tener un webinar de esta naturaleza con un conferenciante como mi compañero Javier y hablar de estos temas a la luz pública era algo verdaderamente impensable, lo cual nos debe llevar también a entender y a aceptar y diríamos que a felicitarnos todos como ciudadanos de este país que hemos transitado por cambios complejos que no han sido fáciles y que, como yo lo dije al inicio, en el principio de esta presentación de Javier, pues ha sido el resultado de la lucha de muchas personas y también de muchas vidas que se perdieron a lo largo de este trayecto para lograr una democracia en nuestro país. Más allá de las discordancias que ha generado el estilo personal de gobernar del mandatario de la República, pues debemos de hoy señalar de manera muy clara que el presidente es un presidente legal y legítimo, que obtuvo una votación nunca alcanzada por un presidente. Y esto, diríamos, da pauta para señalar lo que hemos avanzado en muchos sentidos en ese tema. Ahora, el tema de la corrupción es evidente, es un tema que nos debe preocupar a todos y que decía López Portillo, la corrupción somos todos, y creo que era una analogía, se tomó muy a broma, pero a final de cuentas es cierto, ¿no? Todos participamos de alguna manera en este proceso y tenemos que hacerlo. Por eso uno de los temas fundamentales que hemos estado impulsando en la universidad en el nuevo modelo educativo que estamos construyendo es generar nuevos ciudadanos con una visión ética, que los jóvenes que están estudiando en nuestras aulas aprendan y entiendan que la corrupción no es un tema solamente gubernamental, como hoy se centró de manera muy particular Javier en el tema público, pero obviamente también el sector privado participa y ya señaló algunos de este aspecto. Así que bueno, yo creo que es un tema que nos debe de conmover, nos debe ocupar y también preocupar. Y participar en esto. A Javier lo invitaremos de manera recurrente. Hoy, por cierto, platiqué con él temprano, porque les comparto que estamos construyendo con el apoyo de Rodiver, de Jesús Cuevas, de Alejandra, de Eduardo Hernández, un egresado de nuestra universidad. Estamos construyendo una maestría en ciencias políticas y sociales que tenga un componente que pueda abarcar el aspecto del derecho, de la economía, de lo que es el proceso electoral, las políticas públicas. Creo que eso sería una aportación importante de la universidad para configurar una visión más holística de lo que es los procesos políticos, ¿no? En estos tiempos en donde, sin lugar a dudas, estamos observando cambios a nivel planetario tan significativos, tan complejos. Hoy se nos habla de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, la geopolítica se ha vuelto nuevamente un componente, aunque hace algunos años un filósofo de descendencia oriental, pero avecindado en Estados Unidos, Fukuyama, hablaba del fin de las ideologías, pues esas ideologías no han terminado y algunos las han querido enterrar a destiempo, pero hoy nuevamente la ideologización y la visión política, ese surgimiento de nuevos populismos de la derecha, la izquierda, que a algunos no les gusta que se les llame de la derecha o conservadores, pero al final de cuentas es el retorno de los viejos modelos de definición política. Entonces creo que son tiempos interesantes, son los tiempos modernos, parodiando a Malraux, son tiempos complicados, pero también tiempos que obligan a hacer estas reflexiones y a tener, como hoy tuvimos el lujo, a un estudioso, a un profesional de estos temas de la ciencia política, de la economía política y de los procesos electorales. Es que Javier, bueno, a nombre de la universidad, para no ampliarnos más, a mí me hubiera gustado que siguieras platicando más, pero creo que mis compañeros de CIDEC te pusieron reloj, pero bueno, ese es un poco el tema de ser también responsables y respetuosos de los tiempos de los demás.
Agradezco a todos los que hicieron la gentileza de conectarse hoy, un número significativo, compañeros muchos de la universidad, otros externos, alumnos. Bueno, eso, a final de cuentas es lo que buscamos con estos webinars, que no tienen otro objetivo, son trabajos, y lo digo en sentido gratuito, no estamos teniendo ninguna intención de lucrar con los mismos, sino de simplemente ampliar los espacios de diálogo y de contacto. Y sobre todo reforzar la presencia de una universidad, Javier, como tú lo sabes, que desde hace 29 años se creó pues con la intención de ofrecer a los que aquí vivimos, pero también a los de las regiones y del país, a una universidad abierta, una universidad que siempre ha sido una institución que privilegia la libertad de cátedra, la libertad de expresión. Está hoy entre nosotros un anterior rector, el maestro Eberto Ramos. Tú conociste también a Alcides García Detjen, que fue nuestro rector anterior a nosotros dos. Y él, bueno, pues nos heredó una universidad con una visión muy abierta, una universidad que propiciara y privilegiara el diálogo. Y es lo que hemos querido hacer a lo largo de estos años. Así es que, gracias, Javier, y estaremos en contacto y te molestaremos pronto para que nos hagas el favor de volvernos a compartir otra parte de tus muchos expertices, que pueden ser el tema del procesos electorales de los partidos políticos. Gracias, Javier. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Si me permite.